Buenas tardes. El día de hoy vamos a dedicar este video para el análisis de clúster por medio del método jerárquico. En un video que van a encontrar ustedes en el canal fue tratado, el tema del análisis de clúster con el método K-medias, K-min en inglés. Entonces, la sesión de hoy va a estar dedicada totalmente al análisis de clúster, método jerárquico. Iniciamos. Los datos que vamos a usar para esa práctica de laboratorio provienen de un archivo del INIGE. Es un archivo censal para el estado de Baja California. Esos datos que están viendo ustedes en la hoja de datos de CPSS que está enfrente de ustedes, está compuesto de esas tres columnas: identificador, nombre del municipio, nombre de localidad. Esos tres campos son campos descriptivos. Nosotros vamos a trabajar con las localidades de Baja California que tienen una población de más de 2.500 habitantes. Por lo tanto, aquí tenemos una columna que es población total. Esa columna de población total nos va a ayudar a segmentar el archivo para quedarnos solamente con las localidades que tienen más de 2.500 habitantes. Esas localidades están en el nombre de 52 y constituyen el conjunto o la totalidad de las localidades de más de 2.500 habitantes. Esas columnas no van a entrar en el tratamiento que vamos a llevar a cabo. Las que van a entrar en el tratamiento que vamos a llevar a cabo son esas columnas que voy a describir más adelante. Aquí, en esa lámina que está enfrente de ustedes. Entonces tenemos varias variables: porcentaje de la población nacida en la entidad, porcentaje de la población de 18 y más con educación postbásica, porcentaje de la población de 18 a 24 años que asiste a la escuela, porcentaje de la población de 12 y más ocupada, porcentaje de la población con derechos de seguridad social, porcentaje de hogares con jefatura femenina, porcentaje de viviendas habitadas con más de 3/4, porcentaje de viviendas habitadas con auto, porcentaje de viviendas habitadas con internet, porcentaje de viviendas con pago de películas, música o vídeo por internet. Por los que ya vieron el vídeo sobre la práctica de análisis de clúster con el método K-min, se van a dar cuenta que estamos trabajando con el mismo archivo. Bien, entonces tenemos todos esos datos que van a entrar en el tratamiento de clúster. El tratamiento de clúster me va a permitir segmentar esas 52 localidades en diferentes clústeres que comparten más o menos la misma o el mismo dosaje de esas variables. Es decir, clústeres de localidades que tendrán características casi similares. Entonces,
en lugar de analizar 52 localidades, vamos a resumir ese análisis en 3 o 4 clústeres para explicar la dinámica de las localidades de más de 2.500 habitantes en el estado de Baja California. Bien, entonces vamos iniciando el proceso de análisis de clúster. Entonces vamos en primer lugar a analizar, vamos a clasificar, elegimos clúster jerárquico y demos clic con el botón izquierdo del mouse. Entonces, aquí lo que vamos a elegir como variables, las variables que tenemos aquí en la hoja de cálculo, que inician con población nacida en la entidad, hasta porcentaje de viviendas que compraron música o películas por internet. Entonces son las variables que vamos a usar para el procesamiento de los clústeres. Vamos a etiquetar nuestros casos. Aquí cuando vamos a hablar de casos, nuestros casos aquí son las localidades, son las 52 localidades y por lo tanto las vamos a etiquetar con el nombre de las localidades. Entonces así los resultados que vamos a generar van a estar relacionados directamente con el nombre de las localidades. Es más fácil dar seguimiento a un resultado que está etiquetado que a un resultado que no tiene etiqueta. Bien. Vamos a dejar ese punto en casos. Vamos a dejar la palomita en estadísticos y en gráficos. O sea, le vamos a pedir al sistema que nos genera todos los estadísticos y también las gráficas. En estadísticos vamos a quitar la palomita aquí. No necesitamos el historial de aglomeraciones. Y vamos a elegir aquí lo que dice aquí, rango de soluciones, un punto. Nosotros vamos a pedir a la aplicación de generar 3 clústeres y 4 clústeres. Entonces un mínimo de clústeres de 3 y un máximo de clústeres de 4. Aquí podemos pedir varios números de clústeres, o sea, desde un número mínimo hasta un número máximo. Eso nos va a permitir estudiar esas segmentaciones y optar para la segmentación que nos parece más válida y más pertinente para nuestro análisis temático. Vamos a continuar. Aquí en gráficos vamos a pedir el dendrograma, que es una gráfica de árbol que nos va a permitir ver cómo se ha hecho la repartición en clústeres. Y aquí vamos a poner un punto en ninguno. Continuamos.
En método, aquí los voy a pedir a, a- a todos los que nos siguen de regresar a sus eh, cursos teóricos o nociones teóricas, apuntes, etcétera, para poder distinguir las diferencias que hay entre todos esos métodos. Aquí no nos alcanzaría el tiempo para hablar de cada una de ellas y lo que puede hacer en un análisis, es decir, en la segmentación. Entonces, para nuestro trabajo, tomando en cuenta la naturaleza de nuestros datos, la escala, etc., elegiremos el método Duarte, que es generalmente el método más utilizado en las ciencias sociales, que trabaja con ese tipo de datos que son datos cuantitativos. Vamos a dejar en intervalo la distancia euclidia al cuadrado. Es muy importante para los que van a trabajar con datos que no tienen la misma escala, que no son de la misma naturaleza, de elegir el método de estandarización para poder estandarizar todos los valores, las variables que van a usar en los mismos rangos. Por ejemplo, podemos estandarizarlos entre -1 a 1. Es decir, eso no es mi caso. En mi caso, todas las variables están expresadas en porcentaje. Por lo tanto, todos mis datos tienen la misma naturaleza y están en la misma escala y por lo tanto no voy a estandarizar. Pero imaginámonos si tenemos algunas de nuestras variables que están expresadas en porcentaje y otras están expresadas en absoluto, unas que están expresadas en kilogramos y otras que están expresadas en litros, etc. Entonces, para poder trabajar con esos datos, es interesante, diría yo, es muy importante estandarizar todas esas variables entre un valor y otro. Entonces, en nuestro caso, vamos a elegir ninguna estandarización por el hecho que nuestros datos no ocupan esa estandarización del momento que están expresados en la misma escala de valores, también en la misma unidad. Entonces, vamos a decir continuar. En guardar, vamos a pedir un rango de soluciones. Vamos a pedirle a la paquetería de salvar la pertenencia a los clústeres, a la solución de clústeres con 3, es decir, una solución con 3 clústeres, y le vamos a pedir de guardar la solución con 4 clústeres. Y le vamos a decir continuar. Entonces aquí lo que vamos a salvar son las soluciones, es decir, la pertenencia de cada caso para la solución de 3 o la solución de 4. Continuar. Una vez que hacemos esto, entonces ustedes van a hacer clic en aceptar para iniciar el proceso de cálculo. En mi caso voy a hacer clic en cancelar porque ya hice anteriormente el cálculo para poder
anotar en la hoja de resultados algunos comentarios que nos van a ayudar a dar seguimiento, ¿sí?, a unas explicaciones. Cancelar. En mi caso. Caso de ustedes, aceptar. Bien. Una vez que ya hacemos clic en aceptar, vamos a la hoja de los resultados. Y lo que vamos a ver, en primer lugar, es una tabla. En esa tabla nos va a indicar el número de casos que fueron involucrados en procesamiento. En nuestro caso, tenemos 52 localidades y todas fueron incluidas en el tratamiento. Es decir, el 100% de nuestros casos fueron involucrados. Esa tabla es muy importante y vamos a decir que tiene una importancia para el procesamiento, para la calidad del procesamiento. Eso nos va a indicar si hay un caso que no fue tomado en cuenta, para checar los por qué eso no fue tomado en cuenta. Ver qué problema tiene el caso y corregirlo y quizás volver a correr otra vez el procesamiento para poder tomarlo en cuenta. En nuestro caso no tenemos esos problemas. Seguimos. En esa tabla, enlace de Word, nos indica la pertenencia de cada caso en la solución de 4 clústeres o en la solución de 3 clústeres. Aquí estamos viendo que las localidades cabecera municipal de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, las 5 primeras, pertenecen al clúster 1, tanto en la solución 4 como en la solución 3. Entonces, esa tabla nos está indicando la pertenencia de cada localidad a un clúster de cada solución. Esa tabla, acuérdense, le pedimos a la paquetería de salvarla en la hoja de datos. Entonces, aquí es una primera aproximación entre caso y pertenencia a una solución. Aquí es el gráfico que hemos pedido. Le hemos pedido en el cálculo que se llama el dendrograma. En ese dendrograma lo que tenemos aquí son los casos, es decir, las localidades. Y aquí lo que tenemos son las divisiones en árbol. Entonces, en el caso, si tomemos un símil, diciendo que aquí es el abuelo que da vida a los papás, que ellos dan vida a los hijos, podemos llegar a una explicación del tipo siguiente. Es decir, esos papás que nacieron del mismo abuelo son, o sea, los papás comparten más características en común. Esos dos papás compartirían más características en común que sus papás. Los hijos
que nacieron de sus papás son diferentes de sus hijos que nacieron de otros papás que son estos. Es decir, esos hijos no comparten las mismas características que estos. ¿Por qué? Nacieron de papás diferentes. Y así sucesivamente podemos ir determinando los clústeres que traen más características entre sí y clústeres que son muy diferentes entre sí. Entonces aquí estamos identificando dos grandes grupos de clúster. El primero, el segundo grupo de sus clústeres. En cada uno de sus grandes grupos se dan divisiones inferiores. Esas divisiones inferiores podemos cortar en un cierto nivel el clúster, el árbol, perdón, para determinar un número de clúster. Por ejemplo, si lo vamos a cortar aquí en 10, entonces vamos a generar primer clúster, un segundo clúster y un tercer clúster. Etcétera. Entonces ese árbol nos ayuda a ver cómo está la repartición de nuestros clústeres y cómo se genera, es decir, desde una perspectiva jerárquica, de lo más alto, es decir, desde los abuelos hasta los hijos de los hijos, si podemos usar el símil de la familia, ¿no? Seguimos con la interpretación. Entonces, antes de seguir, lo que tenemos aquí, lo que lograremos con esa parte del cálculo es determinar el número de clúster, es decir, la relación que hay entre la localidad y el número de clúster en cada solución. Entonces sabemos a qué clúster pertenece cada localidad en la solución de 4 y en la solución de 3. Eso es lo que sabemos. Sabemos también cómo se generaron esos clústeres en una relación de jerarquía, de segmentación jerárquica. Es lo único que sabemos. Y con esa información no podemos tomar una decisión sobre qué de las dos soluciones vamos a elegir. ¿Cuál de las dos soluciones es la más pertinente? Para poder hacerlo, tenemos que hacer otro proceso, que es un proceso de análisis de las frecuencias de distribución de los clústeres. Para hacerlo, entonces, vamos a ir a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Entonces aquí vamos a elegir los de 3. No alcanzo a ver si es los de 3 o los de 4. Entonces los voy a elegir
los dos, la de 3 y la de 4. Esos provienen de lo que nosotros hemos salvado cuando le dijimos en el primer proceso de salvarnos la división o la solución de 3 y la solución de 4. Que tenemos la solución de 3 y aquí la solución de 4, que fue salvada en el primer proceso de cálculo. Entonces, de aquí los vamos a sacar. Aquí están. Entonces, aquí lo vamos a guardar la palomita donde dice mostrar tablas de frecuencias. Ustedes van a poner clic aquí, van a hacer clic aquí. Yo voy a poner cancelar, porque ya, como ustedes ya vieron, yo ya hice el cálculo anterior y para tomar algunas notas. Cancela. Ustedes van a hacer clic en aceptar. Entonces, seguimos. Ese es el resultado que vamos a generar, el análisis de frecuencias. Entonces, aquí son los casos válidos que fueron tomados en cuenta. Todo el tiempo 52, la totalidad de nuestros casos, o sea, la totalidad de nuestras localidades. Aquí es la tabla de frecuencias de una distribución para la solución de 3 clústeres y aquí es la distribución de frecuencias para una solución a 4 clústeres. Lo que estamos viendo aquí comparando las dos tablas es que el clúster 1 queda igual tanto en la solución de 3 como en la solución de 4. El clúster 3 queda igual en las dos soluciones. Lo único clúster que ha cambiado es el clúster 2, que se ha dividido en dos nuevos clústeres. Antes, en la solución de 3, ese clúster representaba el 36.5% del total de las localidades. En la solución de clúster 4, el clúster 2 representa solamente el 9.6%. El clúster 4 representa 26.9%. Entonces, esas dos soluciones, solamente hubo una dinámica, un cambio, solamente del clúster 2. Entonces, los demás clústeres se quedaron estables. Esa dinámica nos ha generado un clúster grande de 26.9, el segundo más grande después del clúster 3, y un clúster muy chico, el más chico, de 9.6. Dependiendo de lo que buscamos en nuestro tratamiento, vamos a elegir una solución, la solución de 3 o la solución de 4. En mi caso, considero que la división del clúster 2 en dos clústeres se ha hecho de manera a generar un clúster bastante muy grande y otro más chico, y por lo tanto prefería conservar estos dos clústeres en uno. En mi caso elegiría la solución de 3 clústeres. Entonces, con esa etapa de análisis de la frecuencia, tomemos la decisión de elegir la solución a 3 clústeres. Aquí son las notas que yo tomé para poder apoyarlos a ustedes con algo, unos comentarios que pueden
usar también para un mejor entendimiento. Ahora lo que sabemos a qué localidad pertenece, a qué clúster pertenece la localidad, una solución de 4 en la solución de 3. En la segunda etapa elegimos con qué solución vamos a trabajar, pero esto no nos ayuda a entender qué significa cada clúster. ¿Cuál es el significado de cada clúster? El clúster es como un perfil tipo, tiene nada más una existencia estadística, no existe en la realidad. Representa un perfil medio de todas las localidades que conforman el clúster. Esa localidad no existe, esa localidad promedio o esa localidad prototipo no existe en ningún lado. Entonces, es un representante de todas las localidades que están en el mismo clúster. Decirlo así, el clúster no tiene ningún significado. Entonces, tenemos que encontrar la parte semántica del clúster. Y para poder hacerlo, tenemos que caracterizar nuestros clústeres con las variables para poder explicarlos y decir qué significa cada uno de ellos. Para poder hacerlo, entonces tenemos que hacer una caracterización de esos clústeres por medio de las medias. Entonces vamos a ir aquí a analizar, comparar medias. Entonces aquí vamos a poner las variables para caracterizar a nuestros clústeres. Entonces aquí van a entrar todas las variables que usemos en el paso 1 para poder generar esos clústeres. Entonces, esa es la solución de 4 que yo no elige. Yo voy a elegir la solución de 3, que es esta. Entonces, la voy a poner aquí. Entonces, en lista de dependientes voy a poner las variables de caracterización. En la lista de independientes voy a poner la relación de clústeres. Entonces, aquí elegimos la relación de 3. Ahora voy a opciones. Dije que voy a caracterizar los clústeres por las variables y por lo tanto voy a quitar esos dos estadísticos. Voy a dejar solamente la media. Le voy a pedir a la paquetería calcular la tabla ANOVA y ETA. La tabla ANOVA y ETA nos van a ayudar a determinar si las variables que estamos usando para la caracterización son variables determinantes para la segmentación. Entonces, una vez que hemos hecho eso, lo vamos a decir continuar. Ustedes van a dar clic aquí en aceptar para iniciar el proceso de cálculo. Yo voy a dar clic aquí en cancelar porque ya hice el tratamiento antes. Bien. En los resultados, lo que vamos a obtener aquí
En esta tabla es un resumen por cada variable de los casos involucrados. En nuestros casos, todas las variables están expresadas en los 52 casos, no tenemos datos faltantes ni nada de eso. Ni tampoco tenemos casos excluidos. Bien. Aquí lo que estamos visualizando son las medias. Son las medias de cada variable en cada clúster. A título de ejemplo, estamos viendo que para la variable población nacida en la entidad, la tasa más alta, la población nacida en la entidad, se encuentra en el clúster 3, mientras que la más baja se encuentra en el clúster 2. Entonces aquí el clúster 3 es un clúster característico, o sea, la variable, la población nacida en la entidad es característica, muy característica del clúster 3. Aquí vamos, si tomemos esa variable, porcentaje de la población con derecho a seguridad social, nos vamos a dar cuenta que el clúster 1 tiene 79.28, el segundo 75.48, 76.37. Esa división de la variable nos da una idea sobre la calidad de segmentación de esa variable. Esa variable realmente no segmenta mucho esos tres grupos, o vamos a decir clústeres para no confundir. Lo mismo le estamos viendo un poco aquí en hogares con jefatura femenina: 32, 54, 29, 87, 29, 30. Esa variable tampoco segmenta. Muy bien. Por lo tanto, no parece ser muy determinante para el proceso de segmentación en clúster. Aquí tenemos otra variable que tiene un buen nivel de segmentación. Clúster 1, 87.52% para la variable de 3 viviendas, porcentaje de viviendas con 3 cuartos y más, 87.52 en 1, 60 en 2, 77 en 3. Lo mismo con el porcentaje de viviendas con acceso a Internet: 81 en el clúster 1, 35 en el 2 y 52 en 3. Esa variable tiene un alto poder de segmentación. Eso lo vamos a aclarar un poquito más adelante con la tabla que sigue, la tabla ANOVA, o sea, el análisis de la varianza. Y lo que más nos interesa en esa tabla es la última columna. Es el nivel de significación de la variable. Es decir, cuando la variable tiene un nivel de significación inferior a 0.05, esa variable se vuelve significativa, o sea, muy determinante para el proceso de segmentación. Entonces, aquí nos demos cuenta que todas esas variables
están significativas y por lo tanto muy determinantes para el proceso de segmentación. Esa variable, como empecemos a hablar de ella aquí, resultó no significativa por ser superior a 0.05. Entonces, porcentaje de la población con derechos de seguridad social no es determinante. Tampoco no es determinante porcentaje de hogares con jefatura femenina. Esas dos variables no son pertinentes para la segmentación y por lo tanto, si queremos volver a rehacer el cálculo de los clústeres, esas dos variables podemos quitarlas, no aportan nada a la segmentación en clúster. O sea, no aportan nada significativo, es la palabra exacta. Todas las demás variables aquí abajo son significativas en el proceso de segmentación. Eso también lo podemos confirmar aquí con leta al cuadrado. Es decir, cada vez que leta al cuadrado es más elevado, eso quiere decir que tiene más determinación en el proceso de segmentación. Entonces, estamos viendo que la variable que tiene más poder de determinación en ese proceso de segmentación es la variable el porcentaje de viviendas que compran música, películas por internet, es la que tiene más determinismo en lo que es la segmentación. Aquí estamos viendo las que tienen menos valor, son las mismas que hemos visto anteriormente en la tabla de ANOVA. Esas variables no son significativas, no son determinantes y aquí lo podemos corroborar con leta al cuadrado. Son las más bajas. Entonces, cada vez que leta al cuadrado sube, la determinación en el proceso de segmentación sube. Entonces, con eso hemos terminado el análisis de clúster con el método jerárquico. Espero que con las observaciones que tengo aquí capturadas en color rojo, ustedes pueden expander lo que estamos diciendo de manera oral y mejorar su entendimiento. Les agradezco por su atención y nos vemos en un próximo vídeo. Les agradezco su atención. Gracias.